Convidamos o senhor Daniel Buile, da Fundação Bariloche, para a sua apresentação no painel Bioeconomia e Bioenergia na América Latina. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Buille. Estoy en este evento representando a Fundación Bariloche. En la misma, digamos, soy profesor titular y también director del Departamento de Ambiente y Desarrollo, digamos. Mi formación de base es, soy economista y trabajo, digamos, en los temas de energía y ambiente desde hace ya más de 4 décadas. Siempre desarrollando mi actividad en esta institución, salvo el periodo en que hice mi capacitación de posgrado en el Instituto de Economía de la Energía de la Universidad de Colonia en Alemania. Bueno, esto es sintéticamente mis antecedentes, digamos, mi nombre y la institución en la cual desarrollo mis actividades actualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco, digamos, la invitación realizada por los organizadores de este evento a formar parte de este panel y voy a desarrollar una presentación breve sobre los aspectos que menciona el título, es decir, bioeconomía, lo que serían una introducción general al concepto de bioeconomía y algunas vinculaciones con la realidad de esta dimensión de la economía en América Latina. No es posible, quizás, dada la diversidad de situaciones nacionales, no considero que sea pertinente o adecuado proponer una definición de bioeconomía con la pretensión de que sea aceptada por todos los países. No obstante, se reconoce que puede definirse la bioeconomía desde una perspectiva global, como la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, por supuesto, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Entonces, en este sentido, la bioeconomía es un proceso de transformación social, dinámico y complejo, que exige una perspectiva de política de largo plazo. Los países pueden definir sus bioeconomías en función de sus circunstancias nacionales, de sus realidades y capacidades nacionales, y así como sus elementos programáticos, es decir, cuáles son sus objetivos de desarrollo sustentable en esos países. La bioeconomía como tal ha ganado un espacio importante durante las últimas 2 décadas. Y ha ganado espacio como marco de referencia para el diseño y la implementación de políticas de desarrollo productivo y también de innovación, sobre todo ante la necesidad de transitar hacia formas de producción en las que se minimice o elimine la generación de desechos, sobre todo, y el uso de combustibles fósiles. Este es un primer punto. Un segundo aspecto importante es que pese a este potencial y a este hecho que ha jugado un rol cada vez más creciente a nivel global en las últimas 2 décadas, en América Latina y el Caribe todavía no tiene una atención significativa en las políticas públicas. No existen en los países, salvo raras excepciones, estrategias dedicadas a la bioeconomía, como sí es el caso de otras regiones del planeta, sobre todo en Europa. Pero lo que sí existen en América Latina son ámbitos en el área de bioenergía, ámbitos de desarrollo en particular, en el ámbito de bioenergía, biotecnología, biodiversidad y servicios ambientales, entre otros. No obstante, creo yo que el tema está empezando a posicionarse en la agenda pública en varios países de la región. Justamente, el concepto de bioeconomía o esta lámina que ustedes tienen en pantalla les muestra
que los países que están en el color verde más oscuro son aquellos en los cuales hay estrategias dedicadas en bioeconomía, digamos. Es decir, que la bioeconomía como que está en el centro de su estrategia de desarrollo sustentable. Cuando pasamos a un color verde más claro, identificamos estrategias con bioeconomía, es decir, con consideración de aspectos de bioeconomía, pero donde la bioeconomía tiene un rol menos importante o menos central que en el caso de los países de Europa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o los países nórdicos, como ustedes pueden observar allí, o inclusive en el caso de Sudáfrica y, por supuesto, algunos de los países asiáticos, digamos, en particular Japón, por ejemplo, entre ellos, digamos. Mientras que cuando vamos a los colores más claros, ya casi a los grises, yo diría que ahí la bioeconomía todavía se encuentra en etapa de desarrollo, todavía se está generando de algún modo el conocimiento sobre la misma. A pesar de que el concepto de bioeconomía es bastante antiguo, es decir, fue planteado inicialmente por Joseph Kurregen, que alguno de ustedes lo habrá escuchado nombrar, alrededor de 1975, para destacar el origen biológico de los procesos económicos y a partir de ello poner de relieve los problemas que plantea la humanidad al depender de una cantidad limitada de recursos utilizables, por ejemplo, disponibilidad de tierra apta para la agricultura y que se encuentran distribuidos de manera desigual. Como ustedes saben, el llamado planeta Tierra es un planeta abierto en energía, pero cerrado en materia. Los conceptos de Regen se vinculan estrechamente, es decir, muchos años antes de que surgiera esta definición, con la llamada Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sustentable o la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y también se vinculan estrechamente con las definiciones referidas a capital total de un sistema socioeconómico, de un sistema ambiental, del mundo en su conjunto, que están en los enfoques de lo que se denomina economía ecológica o economía ambiental. Esa función de ahorro genuino, como se le ha dado a llamar, que significa de alguna manera la suma equilibrada entre capital físico, capital natural, que son los recursos naturales, y capital humano, que fundamentalmente es el conocimiento. Entonces, como ustedes ven, el desarrollo a nivel global está siendo cada vez más importante y ocupando cada vez más países del planeta. El concepto ha sido desarrollado, ha evolucionado, siguiendo una línea de creciente integración o integralidad, en el marco de un enfoque sistémico y sustentable. Es decir, que la gran virtud del concepto de bioeconomía es que, por un lado, conjuga lo que se denomina el enfoque sistémico con la sustentabilidad y con el enfoque integral de lo que sería un sistema ambiental, un sistema socioeconómico. Daniel? Sí. Daniel, tá me escutando? Eu vou precisar que você retome esse slide, porque sumiu o seu áudio para mim, agora que voltou. ¿Se cortó? Eu não estava te escutando, sumiu o seu áudio. Só desse slide, começa do começo desse slide, por favor. ¿Desde este que tengo en pantalla en este momento? Isso, desse momento. Bueno, lo que les decía, ¿el audio está bien ahora? Lo que les decía es que este concepto ha evolucionado, el concepto de bioeconomía, en los últimos 20 años aproximadamente, ahí ustedes tienen algunos hitos en particular, pero ha evolucionado en forma positiva. Ha evolucionado siguiendo una línea de creciente integralidad y además siguiendo una línea de creciente estar enmarcado en un enfoque sistémico y sustentable. Entonces, se conjugan en las definiciones de bioeconomía la sustentabilidad, el enfoque sistémico y la integralidad, por decirlo de alguna manera. Y eso es una evolución positiva de este concepto en los últimos 20 años aproximadamente. ¿Cuáles son los desafíos
que tiene la región para incorporar el concepto de bioeconomía, para incorporarlo como centro de su desarrollo sustentable. Los desafíos fundamentalmente están vinculados justamente con considerarlo en el marco de la Agenda 2030, considerarlo además a través de la promoción de la acción climática que tenga como marco el Acuerdo de París y, por supuesto, las llamadas NDC planteadas por cada uno de los países, que permita promover la inclusión social, por ejemplo, en el caso de la agricultura familiar, jóvenes, mujeres, los pueblos originarios, y que reduzca las brechas territoriales de desarrollo al interior de cada uno de los países, es decir, permite una mayor integración regional interna de los países. Esto, en realidad, la bioeconomía adecuadamente planteada ayuda a todos estos elementos. Además, finalmente, de promover procesos de innovación que contribuyen a la diversificación de las economías, a generar nuevas cadenas de valor, especialmente aquellas que contribuyen al desarrollo regional y se ubican en segmentos de mercado de alto crecimiento o brinden oportunidades para, como dije antes, los jóvenes y las mujeres o los emprendedores, por decirlo en otro sentido, digamos. Es decir, que el desafío para América Latina de incorporar el concepto de bioeconomía implica de alguna manera que la bioeconomía ayude a promover, ayude a articular estos 4 elementos que les estoy mencionando. Es decir, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la acción frente al cambio climático, la reducción de divergencias o la reducción de desequilibrios sociales y lo que significa la integración territorial, por decirlo de alguna manera, al interior de cada uno de los países. Justamente, CEPAL, que conjuga con mucha claridad en este esquema que les estoy mostrando en este momento, estos 4 elementos. Fíjense que desde un enfoque bioeconómico, los objetivos y las políticas a nivel nacional estarían de algún modo articulándose con estos 4 elementos. La Agenda 2030, los aspectos del Acuerdo de París, innovación y diversificación productiva para la descarbonización, pero que a su vez tiene efectos económicos y sociales positivos, y finalmente los temas de inclusión social. Creo que este esquema que está en el documento que está citado al pie resume con mucha claridad de qué forma se puede articular la bioeconomía al proceso de desarrollo sustentable de América Latina. Y América Latina ofrece múltiples oportunidades estructurales, digamos, que están allí listadas, pero que yo puedo inclusive detallar con mayor nivel de detalle si ustedes me dan unos minutos. Es decir, existe en la cuenca amazónica y en Mesoamérica, en varios de los países, son mega biodiversos y existe una gran variedad de ecosistemas únicos en zonas desérticas, en el norte de Chile, en el sur de Perú, semidesérticas en Caatinga, por ejemplo, en Brasil, la Patagonia en el sur de Chile y Argentina, la pampa húmeda en el sur de Brasil, Uruguay y Argentina, y también la pampa seca en Argentina y el pantanal en el caso de Brasil, Bolivia y Paraguay. Y existen además, aún muy poco aprovechados, múltiples ecosistemas marinos, muchos poco conocidos, tanto en los océanos Pacífico como Atlántico, como en el Mar Caribe. Es decir, el uso productivo sostenible de la biodiversidad es un potencial a la vez que un desafío para el desarrollo de la bioeconomía. Pero lo que es cierto es que la región tiene ventajas comparativas significativas para implementar este esquema, este abordaje, este paradigma de desarrollo sustentable. Dispone de suelos adecuados
que permiten la consolidación de muchas cadenas productivas en ámbitos tradicionalmente de los sectores de bioenergía, alimentos, tanto humana como animal, fibras, forestal, en las cuales todavía hay un espacio muy grande para incrementar la agregación de valor, es decir, para agregar valor y salir de la dependencia absoluta de recursos naturales. Puede potenciar la diversificación, concretamente productiva, mediante la producción de biomasas para usos no convencionales avanzados. Por ejemplo, cultivos energéticos para producir bioenergía, cultivos especializados para la producción de biomoléculas, plantas como bioreactores, para aplicaciones en la industria alimenticia, química, farmacéutica y muchas más. Y tiene grandes cantidades de biomasa de desecho que se generan en sectores primarios de base biológica y que en una visión lineal de la economía, no en una visión integral y bioeconómica, son considerados recursos, desechos en particular, no valiosos, mientras que en una visión circular de la bioeconomía son recursos valiosos que permiten generar nuevas cadenas de valor. Por ejemplo, nuevamente en la producción de energía, en los bioplásticos, en otros biomateriales, en la recuperación de proteínas y enzimas de uso industrial, entre muchos otros aspectos. Finalmente, o en tercer lugar, la bioeconomía permite de alguna manera superar esa dicotomía entre agricultura e industria como modelos alternativos de desarrollo. La bioeconomía plantea la necesidad de nuevas formas de relación entre la agricultura, los alimentos y la industria, en los que se generan nuevos conceptos tecnológicos y nuevas redes de valor. La bioeconomía finalmente puede contribuir a enfrentar los retos de la diversificación productiva y del cambio estructural asociado a la dependencia económica de los sectores primarios, productores de materias primas, agricultura, minería, recursos fósiles, algo que lamentablemente corta transversalmente a toda América Latina. El desarrollo industrial de América Latina está demasiado basado en los recursos naturales y tiene que basarse mucho más, y tiene potencial para hacerlo, en lo que se llama la industria o la economía del conocimiento. Y la bioeconomía da espacio justamente para esa situación. Puede ayudar justamente a definir, a construir un patrón de sustentabilidad si se le da un marco adecuado para las políticas de acción climática, para la armonización de políticas en cuanto a la Agenda 2030 en particular, puede proveer un marco adecuado para la aplicación de políticas integradoras basadas en conceptos sistémicos, como los relativos al nexo entre agua y energía, alimentación y sistema alimentario sostenible. Permite integrar políticas regionales, nacionales y también integrar las políticas nacionales con las políticas globales, y ello incluye iniciativas para la industrialización de la agricultura y la agregación la agregación de valor justamente a esos recursos biológicos. Y finalmente, creo que la bioeconomía puede promover la coherencia con estrategias nacionales relacionadas, es decir, no es necesario un nuevo proceso de desarrollo, puede articularse al actual proceso de desarrollo de acuerdo a lo que se está implementando en cada uno de los países, de alguna manera fortaleciendo vínculos institucionales, en particular entre las áreas de ciencia y tecnología, agricultura, medio ambiente, energía, educación, economía, industria, etc. ¿Qué es necesario para este tipo de desarrollo en América Latina? Por supuesto que se den condiciones habilitantes. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes? Que se superen las barreras que existen en este momento, que se facilite el acceso a mercado, que se desarrollen las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y, por supuesto, los recursos humanos necesarios para eso, y que haya un adecuado acceso a financiamiento para el desarrollo de las oportunidades que ofrece la bioeconomía. Y además tener un buen conocimiento
de cuáles son las oportunidades y los beneficios que se ofrecen. ¿Qué se requiere para poner en práctica estas condiciones habilitantes? Se requiere un conjunto de estrategias y un conjunto de instrumentos. Políticas públicas e instrumentos orientados a esto, investigación, desarrollo y diseminación de conocimiento, innovación y capacidad empresaria, emprendedora, valorización de los recursos biológicos, por supuesto una concientización de lo que significan las ventajas de la bioeconomía y obviamente información, monitoreo y evaluación de los senderos que se están siguiendo. Creo que en la región hay un progreso importante, tanto en políticas como en aspectos legales. Creo que se han identificado nichos y senderos que son posibles en esta área y lo que es necesario es en todo caso implementar y tomar la decisión de política sin olvidar, por supuesto, las precauciones que implican el desarrollo sustentable también aplicable al tema de bioeconomía. Es decir, creo que en América Latina está en un proceso que está reflejando la tendencia global. Creo que tiene ventajas comparativas y potencialidades que le permitirían un gran crecimiento en los próximos años si lleva adecuadamente adelante un proceso de implementación del enfoque bioeconómico. Creo que esta migración hacia la nueva bioeconomía requiere la transformación de ciertas políticas, fundamentalmente posicionadas en estos tres temas finales que le digo. Generar la información que le permita a los sectores tomar un mejor conocimiento sobre lo que es bioeconomía, generar información que permita articular programas específicos y finalmente generar los cambios institucionales necesarios para promover un desarrollo sostenible y equitativo en el área de América Latina o en el área de la bioeconomía en América Latina. Bueno, estas son algunas de las fuentes de información que utilicé y les agradezco mucho por la atención dispensada y disculpen si me demoré algunos minutos adicionales. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos ao senhor Daniel Buile, da Fundação Bariloche, por sua apresentação.